Polémica que se ha desatado conforme hemos oído a la ministra de Educación, a la señora Celaá, sobre el aprobado unánime en las clases para finalizar este curso 2019-2020, hemos buscado al presidente de AMPE, de los profesores canarios, Pedro Crespo, para preguntarle a él si están de acuerdo con todo esto. Y esta ha sido la conversación con el presidente de AMPE. Don Pedro, la primera pregunta es casi la que está ahora mismo en boca de todos. ¿Ustedes cómo han visto esta indicación del gobierno central del aprobado general y de dar por finalizado el curso, aunque van a seguir durante este trimestre con clases telemáticas? Bueno, nosotros no hemos entendido de la rueda de prensa de la ministra esa conclusión. El aprobado general no se ha planteado, como sí que es cierto yo creo que de ahí la confusión, como ha ocurrido en algún otro país. El planteamiento en nuestro país y lo que de alguna manera vino a indicar la ministra es que el curso continúa, que se debe evaluar al alumnado en las etapas de infantil y primaria y secundaria con una evaluación tal y como se plantea, enfocada a un aprendizaje competencial, de tal forma que se tenga en cuenta a la hora de los contenidos y las calificaciones obtenidas en la primera y segunda evaluación y mediante actividades de refuerzo se plantee cuál debe ser la calificación en esta tercera evaluación para de ahí emanar la evaluación final. Habrá alumnos que suspendan asignatura, habrá alumnos que repitan curso. El objetivo del docente no este año, no este curso por esta situación tan especial, sino durante todos los cursos, es que la mayoría del alumnado, la amplia mayoría, supere el curso escolar o tenga una calificación adecuada y nosotros vamos a trabajar para ello. Desde ahí es donde yo creo que a lo mejor se pudo malinterpretar el planteamiento de la ministra. Entonces, podríamos entender, Pedro, que no es que vaya a haber un aprobado general para todo el mundo. Ustedes van a trabajar para ello, para que no sea así, ¿no? Porque lo que hemos entendido todos es que hay un aprobado general. No, eso no es... Vamos, entendemos que si eso se lo plantease, de entrada tendría que haber un cambio normativo en los reales decretos que regulan la evaluación a nivel nacional y después en cada comunidad autónoma. Eso no se puede producir en nuestro país, hoy por hoy, vaya. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué le podemos decir a los padres con respecto a esto? Los chiquillos tienen que seguir haciendo la tarea telemática y ustedes, en función de eso, más lo que tienen en el curso recopilado, es donde van a efectuar finalmente la evaluación final. Correcto. El planteamiento es que la evaluación es sumativa. Es una evaluación con contenidos competenciales y lo que sí que es cierto es que va a existir una carencia, esa sí que es verdad, porque los contenidos que están en nuestras programaciones para desarrollar en el tercer trimestre no van a poder ser desarrollados porque es obvio que existe una brecha digital y que no podemos afianzar esos nuevos contenidos. Entonces nos vamos a quedar con lo de la primera y segunda evaluación y vamos a reforzar a aquel alumno, aquella alumna que han tenido dificultades en esas dos primeras evaluaciones y vamos a intentar, pues en lo posible, ayudarlos para que supere las dificultades que ha tenido. Y entonces, el otro día teníamos una polémica usted y yo a cuenta de alargar el curso. Esto podría ser, por ejemplo, esa evaluación final y ese refuerzo en algunos que hayan tenido problemas. No todo el mundo tiene fibra en su casa o no tiene un ordenador que compartir o no tiene esos conocimientos digitales para poder efectuar esto. ¿Se podría hablar de un alargamiento del curso o mantenemos exactamente lo mismo? Claro, las indicaciones que ha dado ayer el Ministerio es, en este caso, con la petición de la totalidad de las comunidades autónomas, es que el curso finaliza en junio, lo que es el curso escolar. Nosotros nos adaptaremos todo lo que es nuestra práctica docente con las dificultades que muy bien comenta para intentar obtener una calificación hasta junio y sí, muy importante, un informe individualizado, incluso con más profundidad de los que desarrollamos otros cursos, para que una vez iniciado el curso en septiembre podamos forzar aquellos contenidos que no hemos podido dar en lo que lleva de curso, en lo que queda de curso.
Bien, porque la brecha digital es lo mismo en un sitio, en un lado que en el otro, ¿no, don Pedro? Quiero decir, lo mismo lo pueden tener los alumnos que también lo pueden tener parte de los profesores. ¿O ahí ustedes no han notado ningún tipo de carencia? Hombre, no, pues, no son comparables. Sí existen carencias, hay determinado profesorado interino, incluso que ha estado fuera de lo que es su domicilio, y sí que existe carencia también, pues porque evidentemente la formación, todos los docentes no la teníamos para poder desarrollar esto. Pero sobre todo la influencia, y si me permite, hasta un ejemplo práctico de una que nos llamó y nos dijo, mira, en mi grupo clase, era de cuarto de primaria, yo estoy trabajando con la mayoría del alumnado vía telemática, con teleformación y bien, o sea, en plan con un programa. Sí. Pero hay dos alumnos que tienen dificultad en su casa, en este caso pues, porque no tenían medios, ningún ordenador en la casa, ninguna tablet. ¿Qué es lo que hizo la maestra? Pues con el único dispositivo electrónico, que era el móvil que tenía en este caso la madre, contactaba y le hacía llegar vía WhatsApp y con conversaciones con ese alumnado, pues esta dificultad. Es decir, nosotros hemos tenido que atender a la diversidad, no solamente en cuanto a las dificultades del alumnado, sino incluso atendiendo a la realista brecha digital que existe. Ya, y bueno, y en todo esto, supongo que de todas maneras, esta no va a ser la única situación en la que vamos a estar confinados, Pedro, y de alguna manera tendremos que irnos preparando en el futuro. Hemos descubierto herramientas nuevas, maneras nuevas. ¿Esto se está extrayendo algún tipo de enseñanza para luego aplicarla precisamente a la enseñanza? Hombre, yo creo que quizás si algo de positivo podemos sacar de esta situación, yo creo que una de las cuestiones es precisamente esta. Tienen que existir unas plataformas docentes para que el profesorado pueda llevar a cabo esta función que ahora mismo estamos, pues como ocurre con muchos casos, con el propio periodismo, Sí. todos los sectores sociales, pues adaptándonos, ¿verdad? Pues aprendiendo de un día para otro. Hay profesorado, como decía, que no tenía prácticamente ningún hábito con estas cuestiones y nos hemos adaptado. Estamos convencidos que para el futuro esta debe ser sin duda una de las cuestiones de aprendizaje y profundizar en este tipo de herramientas. Yo de todas maneras creo, Pedro, sabes, mi visión crítica un poco de la situación, sobre todo del gobierno, ¿no? La Consejería de Educación ha estado a la altura de lo que realmente se ha ido demandando durante este tiempo de confinamiento. Nosotros entendemos que era una situación compleja, es cierto, pero que hay determinadas cuestiones que no han respondido de la manera que hubiese sido deseable. Por poner la parte que nos toca a nosotros mismos, las normativas que han sacado, que afecta directamente a condiciones laborales de los trabajadores, no se nos han hecho llegar en ningún momento a los sindicatos. Nos hemos enterado cuando las han publicado. Es verdad que la Dirección General de Personal ha mantenido reuniones con nosotros semanales en cuanto a situaciones de procedimientos y demás, pero esta normativa no se nos hizo llegar. Eso es como un ejemplo, claro, en que yo creo que la práctica no ha sido adecuada, más allá de algunas declaraciones, desde luego, no apropiadas por parte de la propia consejera de Educación. Yo creo que a todos nos ha cogido un poco, ¿verdad?, con un paso con pie cambiado, pero hubiese sido deseable algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando les llamó a ustedes dinosaurios en algunos de los aspectos de la propia telemática, ¿no? De cómo manejarse en esto del ordenador. Me gusta ser claro y yo oí bien esas declaraciones y no se dirigió la consejera en ese caso a los docentes de la enseñanza no universitaria. Se dirigió de una forma un poco velada, ¿verdad?, a los de la universitaria. En cualquier caso, creo que son declaraciones inapropiadas para un alto cargo como es en este caso la consejera. Por ejemplo, volviendo a la polémica que tuvimos usted y yo a cuenta de ampliar el curso, que en julio hace mucho calor, que no todos los colegios están preparados para recibir educación, los chiquillos en esos pabellones, que en algunos casos son hasta prefabricados y que el calor pues se aumenta ahí dentro. ¿Sería posible aumentar el curso, por ejemplo, de esta manera telemática? No tendríamos ninguna dificultad, pero con el planteamiento, ¿cuál es el objetivo? Después de esa conversación, que yo creo que es enriquecedora, siempre las polémicas enriquecen, pues al día siguiente hablé con la directora del IES Magallanes, que está en el sur de Tenerife, y pues porque tenía un planteamiento la compañera en cuanto a la propia práctica, precisamente las instrucciones no concretas por parte de la consejería. Y surgió el tema y dice, yo te pediría, Pedro,
que la próxima vez que hablases con algún periodista que te haga llegar esa posibilidad, que me llame, que yo le explico en qué condiciones estamos en el IES Magallanes en el mes de junio, ya no julio, y cómo están los alumnos en ese momento. Que me llame y yo se lo explico. Y si pueden venir aquí y grabarme cómo son nuestras aulas, pues encantado que lo haga. No sé si con el ejemplo real que ocurrió. Estando de acuerdo con eso, Pedro, y efectivamente puede haber muchas edificaciones que no reúnan las condiciones precisamente ni siquiera para dar clases en condiciones normales. No hablemos ya del mes de julio, que es posible que sea así, pero eso no es digamos que la norma general. Aquí las clases están preparadas, si exceptuamos algunos de esos institutos o algunos de esos colegios, para poder recibir, si no un alargue, porque desde luego es que yo tengo la teoría, Pedro, de que con todo esto que nos está pasando, si eso lo aplicamos luego al informe PISA, vamos a tener unos chiquillos no del todo preparados, o no como se deberían preparar para un futuro con todo esto. Claro. Hablamos de lo segundo, pero de lo primero, Pepe, yo entiendo que tú no plantearías que determinados alumnos sí que pudiesen recibir esa enseñanza. Claro, no. Hay algunos y otros que no, ¿verdad? Eso supongo que no. Claro, cuando planteamos una medida, tiene que ser una medida generalizada, acorde a la realidad y a las posibilidades objetivas. Nosotros entendemos que tiene que haber una salida para esto, una salida realista, y que de alguna manera la carencia objetiva que va a implicar en la educación esta realidad, pues se pueda suplir. ¿Cómo? Estamos convencidos que el planteamiento es septiembre. Cuando comencemos el primer trimestre del curso que viene, tienen que haber unas medidas de apoyo realistas, que no vayan en torno a, bueno, que adapten la programación el profesorado y aquellos contenidos que no se han dado, bueno, pues que se refuercen un poco. Yeah. Eso no. Tiene que haber ratios que no sean de 30 alumnos. En el aula tiene que haber al menos el primer trimestre profesorado de apoyo, posibilidad de realizar grupos flexibles para atender a todas las realidades de todos esos informes individualizados que se nos va a mandar que realicemos a final de este curso, poder suplir después. Yo creo que por ahí es donde debe ir. Y al final, claramente, lo segundo que plantea los informes PISA, con esta práctica y con esta realidad, pues probablemente continuemos estando donde estamos, a la cola, en España y en Canarias. Ya. Bueno, ya has hablado del próximo curso. Es evidente que, por ejemplo, para el próximo curso, Pedro, no podremos tener las clases que tenemos ahora, es decir, con el número de alumnos que nos había indicado en la última reforma que había realizado el Partido Popular y que nadie ha cambiado posteriormente, el aglutinar montones de chicos en una sola clase. Supongo que eso se ha pensado de alguna manera. Confiamos que sí. Desde luego de eso no han hablado, más allá de lo que se puede entresacar de lo que planteó la ministra ayer y que tampoco concretó, obviamente. A nivel de Canarias no hay nada. No son más que intenciones. Por eso es precisamente porque nosotros advertimos desde ahora y hemos solicitado a la Consejería de Educación en la tarde de ayer, pues porque entendemos que con carácter de urgencia, una reunión para concretar todas esas medidas cara a la evaluación de lo que queda de curso y cara a esas medidas de comienzo del próximo curso. Bien, entonces es evidente que tenemos que tener otro tipo de aula, con unos chiquillos más separados, pero luego hay una actividad, por ejemplo, el recreo, que ahí, por mucho que queramos poner que haya espacio entre uno y otro, va a ser casi imposible que se pueda regular. Es imposible, nosotros confiamos, por eso estamos hablando de unos cuantos meses de tiempo. No tenemos conocimiento sanitario, no somos autoridad sanitaria, sí, ni tenemos conocimiento. Nuestra intuición, como bien dices tú, es que si se plantease un retorno a las aulas en el plazo de 1, 2, incluso 3 meses, pues sería, desde luego, cuanto menos muy peligroso. Confiamos que en los meses que quedan hasta septiembre sí que haya tiempo para que esta realidad sea posible. Vamos, confiamos y deseamos. Los docentes... Supongo que en eso AMPE, por ejemplo, está estableciendo algún tipo de protocolo. ¿Ustedes están pensando en alguna manera en cómo organizar esas aulas, Pedro? Claro, no es responsabilidad nuestra, ¿verdad?, la organización, pero sí el hacer propuestas para ello. Ahora mismo estamos más centrados en lo que es la finalización del curso y sí que hay una garantía por parte de la administración para un aumento de profesorado a comienzos del próximo curso que posibilite la atención a la diversidad.
es inviable un planteamiento de que haya más aulas, de que, bueno, la realidad los centros que tenemos no se van a poder modificar de aquí al año que viene, pero sí esa posibilidad de hacer grupos flexibles que posibilite, por un lado, importantísimo, esa atención a la diversidad para, de alguna manera, que nos pueda ayudar a esas dificultades que hemos tenido durante la finalización de este curso y, por otro lado, como bien apunta, para tener al menos un mayor distanciamiento en lo posible por parte de los alumnados. Bien, y entonces para finalizar, Pedro, y un poco a modo de resumen, no va a haber un aprobado general, la gente va a tener que seguir trabajando, este curso va a acabar de la manera que se puede acabar y desde luego para comenzar el próximo curso hará falta un replanteamiento de todo esto. En medio, pues está la incorporación de más personal, supongo, ¿no? Ustedes como sindicato habrán pensado en que hacen falta muchos más profesores de los que en realidad en este momento tienen. Cara al principio del curso que viene, estamos totalmente convencidos. Y yo creo que has hecho un buen resumen. Faltaría nada más el que se concretase más pronto que tarde unas instrucciones claras y consensuadas en lo que afecta a condiciones laborales con los sindicatos, con unas instrucciones claras, porque los centros lo están demandando. Hay mucho profesorado en el día de ayer, en el día de hoy, que nos están llegando al sindicato diciendo, mira, pero es que, ¿cómo es posible que yo no sepa? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que seguir? ¿No tengo que seguir? Pues porque, claro, no es suficiente unas declaraciones en una rueda de prensa de una ministra. Tiene que haber una concreción en cada comunidad autónoma, que tenemos competencias en materia educativa, concreción de normas para poder saber a qué nos atenemos. Bien, Pedro, te agradezco mucho esta presencia aquí y que hayamos tenido, esto es también una reinvención del periodismo, el mantener este tipo de conversación a través de estos nuevos inventos del Skype, del Zoom y demás. Muchas gracias, Pedro. De acuerdo, un saludo y eso, nos reinventamos también a estos niveles. Exactamente, Pedro Quespo, el presidente de AMPE. Muchas gracias y buenas tardes. De acuerdo, un saludo.